En este video quiero responder una de las preguntas que quizás la mayoría de nosotros nos la hemos planteado cuando hemos iniciado en el diseño estructural. Llega el cliente y nos dice, necesito que me hagas un diseño estructural, ya sea hormigón armado, metálicas, madera. Y la consulta, ¿cuál es? ¿El qué programa aprendo para diseñar estructura? Pero la pregunta no tendría que ser esa, la pregunta tendría que iniciar con ¿qué conocimientos necesito para hacer un buen diseño estructural? Entonces, en este video quiero hablar sobre los puntos, las partes que tiene un diseño estructural y de acuerdo a eso vamos viendo en qué nos ayuda un software y en qué no nos ayuda un software. Y al final del video el objetivo es que determinemos qué software utilizar o qué conocimientos aprender. Entonces, para hacer la explicación de lo que acabo de mencionar, voy a plantear una estructura. Iremos a una estructura sencilla, muy sencilla, de manera de que comprendamos lo que se va a explicar. O sea, al final es una estructura. Supongamos que tenemos que realizar un análisis y diseño estructural de una estructura de hormigón armado que tiene estas características. 2 losas, vigas y columnas. Primer paso. Son 6 pasos que vamos a hacer. Podríamos dividir 5, 7 pasos, pero yo prefiero manejarlo como 6 pasos. El primer paso para hacer un diseño estructural es la estructuración. La estructuración, que aquí también podría estar inmerso el predimensionado. ¿En qué consiste predimensionado? Bueno, para este ejemplo ya hemos dicho que va a ser hormigón armado. La estructuración predimensionada consiste en colocar elegir primero el tipo de losa que vamos a utilizar. Alivianada, maciza, pues si es alivianada en 2 direcciones, de una dirección, si vamos a utilizar prefabricados. En vigas, ¿qué sección vamos a utilizar? Y es predimensionado. Aquí tengo una viga que puede depender de la longitud, puede depender de la carga. La longitud puede ser 6 metros y una carga normal que llamo normal a departamentos. 250 kilogramos metro cuadrado, una carga normal, común. Entonces la viga, si es de 6 metros, puedo colocar una viga de 20 por 40, 25 por 50, 25 por 60, 30 por 70, 40 por 80. Hay muchas secciones que seguro casi todas las que he mencionado podría funcionar para estas vigas. Entonces ahí hay que tomar ciertas decisiones. El tema de columnas. Las columnas pueden soportar una columna aquí de 25 por 25, pero también una de 50 por 50. Y dependiendo de todas las decisiones que he tomado, voy a elegir. Y ahí voy a ver el tema de la estructuración y predimensionado. De aquí, bueno, depende que la estructura sea económica y que resista. Tenemos que enfocarnos, cuando hacemos diseño estructural, enfocarnos en algo. ¿En qué? Si bien el producto que vamos a entregar al cliente es darle planos para que construya, pero lo que tenemos que enfocarnos es que nuestro diseño estructural sea resistente, pero lo más económico posible. ¿A qué me voy? A que las columnas, una columna de este ejemplo que estoy mencionando, la columna puede ser de 50 por 50, resiste, de hecho que resiste, pero ¿por qué utilizar una columna de 50 por 50? Sí, de manera holgada, una de 25 por 25 funcionaba. Ahí estamos yendo al tema antieconómico. Y de ahí depende el tema de la estructuración y predimensionado. Es muy importante. Hasta aquí el software. ¿Qué software nos ayuda a estructuración y predimensionado? No conozco. Quizás nos ayuda más una planilla de Excel que nosotros nos la podamos elaborar, indicando las características, cargas, todo lo que he hablado ahora, y que el programa nos diga, perfecto, para eso sería ideal que utilices una viga de tantos por tantos. ¿Por qué? Porque va a tener una cuantía final rondando o un poquito más elevada que la cuantía mínima, entonces relativamente óptima. Bueno, ahí sí. Pero programa no conozco, la verdad. Quizás haya, no creo la verdad que haya, pero el punto 1 es tema de ingeniero. O sea, hasta ahí no necesitamos aprender ningún programa. El segundo paso, o el segundo punto importante, son las cargas. De las cargas podemos hablar como metrado de cargas, análisis de cargas. Es un punto por demás importante para el análisis estructural. ¿Por qué? Porque si yo asumo de que las cargas que se va a aplicar a una estructura
Si va a ser una estructura de departamentos convencional, 250 kilogramos metro cuadrado, y lo que yo hago es, por sobredimensionar, coloco ya 400, sin hacer un análisis, 400 kilogramos metro cuadrado a toda la losa, estoy sobredimensionando y mucho. Y el análisis de carga, viendo en planta, puedo tener una edificación de este tipo. Estoy haciendo una edificación diferente a la que estoy mencionando arriba. Análisis de cargas consistiría en que indicar qué tipo de carga va a haber en este punto, qué tipo de carga en ese punto. Quizás haya la posibilidad de que después de que se construya, si se ha previsto de que esta parte sea utilizada como depósito y sea utilizado para otra cosa, yo tengo que prever. Si se ha previsto que aquí nosotros hemos dicho que va a ser un centro comercial, pero después es un depósito, entonces el tema de un ingeniero estructural tiene que ver esos puntos, tratar de predecir qué cargas van a afectar a la estructura. Sí, ese es el caso más importante, ¿no? Tenemos que predecir qué cargas van a estar sobre la estructura. Y si nos vamos a programas como, por ejemplo, el CIPECAD, un programa muy bueno en el tema de diseño estructural, pero es tan fácil de utilizar el programa a primera vista, ¿no? Es tan fácil de que nosotros indicamos al programa de que en toda la losa coloque 400 kilogramos metro cuadrado y listo. Pero, por ejemplo, aquí no van a necesitar 400, van a necesitar solo 200 y estamos sobredimensionando. Y quizás en el fondo va a ser un jardín que se va a colocar tierra y demás, o sea, es mucha carga que va a tener. En vez de 400, quizás tenga que ser 800. Estamos subdimensionando y puede haber problemas de fallas. Entonces, este punto el análisis de cargas es por demás importante y tampoco conozco un software y no creo que llegue a existir un software que pueda hacer un análisis de cargas. Hasta aquí. Nuevamente hago la pregunta, ¿qué programa aprendo para diseñar estructuras? En los dos puntos, quizás los más importantes, no hemos necesitado software y lo que más hemos necesitado aquí es, uno, la experiencia. Recuerden que la experiencia tampoco quiere decir que que haya tenido que hacer 20 diseños, 30 diseños de edificios para tener experiencia. No, experiencia puede ser voy a una edificación ya construida, veo qué secciones de columnas tiene, perfecto, esto ha funcionado, esa es experiencia, ya estoy aprendiendo, ya tengo la idea de que si esto ha funcionado, me puede funcionar. Tema de cargas, totalmente importante. El tercer punto es el modelo estructural. Modelo estructural, y voy a unir esto con análisis estructural. Mi idea inicial antes del video era dividirlos. Uno modelo estructural, otro análisis estructural, pero al final ambos sí ya se va a hacer en programa. ¿Por qué? Porque para esta estructura, la de aquí arriba, para esta estructura, si yo hubiera querido hacer un modelo estructural, primero voy a tener que hacer un modelo, o sea, antes llamábamos el diagrama de cuerpo libre. Sí, lo estoy asemejando, se asemeja mucho más a lo que llamábamos diagrama de cuerpo libre. Recuerdan que en la universidad, para resolver un problema, teníamos un problema cualquiera, lo primero que hacíamos es pasar a un diagrama de cuerpo libre, que era imaginarnos cómo se va a comportar esa estructura y al imaginarnos... Por ejemplo, el diagrama de cuerpo libre de esa estructura, ¿cómo lo armaríamos? Van a ver, un ejemplo sería la viga. Esta viga tendría un diagrama de cuerpo libre, tenemos la viga, quizás muy asemejado a una viga que tenga apoyos empotrados en los costados o tal vez a una viga que se asemeje a apoyos articulados, todos fijos. ¿Depende de qué? Depende de las rigidez de la columna sobre todo y también depende del armado que vamos a colocar en la columna. Si ese armado va a ser capaz de transmitir los momentos de la viga hacia la columna, entonces se puede asemejar a un empotramiento. Pero si, como comúnmente se construye cuando levantamos los aceros de la columna, solo doblamos o ni doblamos, no tiene enganche, entonces no es capaz de transmitir los momentos de la viga hacia la columna. Y si no pasa eso, se asemejaría más a esto. O sea, primero es comprender. Comprendemos cómo va a funcionar el elemento, hacemos un diagrama de cuerpo libre y de acuerdo a eso analizamos. Eso así era antes, ¿no? Veíamos diagrama o las leyes de los momentos, pero si va a trabajar de otra forma, entonces quizás se asemeje, capaz agarre un pequeño momento, o bueno, supondremos que 0, se asemeje a eso.
Este momento muy diferente a este, totalmente diferente. El de abajo es mucho más grande. Entonces, el modelo estructural consistía en hacernos un diagrama de cuerpo libre y analizar la estructura. O sea, ver qué solicitaciones va a tener, solicitaciones de momentos que he dibujado en este caso, y también solicitaciones que habría de cortantes, y depende del elemento estructural, axiales, torsores y demás. Ver las solicitaciones. ¿Esas solicitaciones de qué dependían? Del análisis estructural. Ese análisis estructural, cuando es hiperestático, ya depende de qué? Del tamaño, o sea, de la inercia, del tamaño de las secciones y también del tipo de material que se ha utilizado, si es hiperestático. Entonces, para esto, ahora, ya nos sirve y mucho los programas. ¿Por qué? Porque la idealización que hice, igual hay que plantearlo en programa, pero ¿en qué nos ayudaría? En un programa cualquiera, dibujamos esa viga, colocamos las condiciones de borde y el programa nos va a dar las solicitaciones, que ese es el objetivo del análisis estructural. Con las solicitaciones yo veo, me parece bien, no me parece, tomo las decisiones. Esto no me gusta, se deforma mucho, su solicitación es muy grande. Yo puedo ir variando las secciones, tomando otras decisiones dependiendo de los resultados del análisis estructural que he tenido. Entonces, ahí sí nos ayuda un programa. El punto 4. Luego de analizar, de que tengamos la estructura que nosotros la aceptamos, que está bien la estructura, pasamos al diseño. Vemos punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. En el punto 4, en el tema del diseño, ya, sí, muchos programas nos ayudan, muchos. Incluso el CPCAD es para mí el mejor programa para hacer diseño de estructuras de hormigón armado. ¿Por qué? Porque hasta la parte del análisis estructural, del modelo estructural, lo hacen todos los software. Pero el diseño estructural nosotros tenemos que colocar los aceros, tenemos que hacer verificaciones. Y la mayoría de los software, ¿qué hacen? Tienen aquí por ejemplo, un momento. Aquí tiene un momento, mete la fórmula de hormigón armado y encuentra un área de acero. Y nos dice, ahí debe colocar cierta área de acero. Aquí arriba tiene un momento. Ese momento se mete la fórmula de hormigón armado y nos encuentra un área de acero. Aquí requiere un área de acero. Se nos dice, esa parte requieren áreas de acero y listo. Pero eso, no sé si llamaríamos diseño. Sí, nos encontró el área de acero, pero esa área de acero, si nosotros colocamos, todavía hay que verificar que, lo más importante que hemos visto en un video pasado, longitudes de desarrollo. Y si nuestro elemento no cumple con las longitudes de desarrollo, entonces ya no se va a comportar la estructura como se calcula, sino se va a comportar como se construye, y que sería diferente a lo que se calcula. Así que el tema de diseño sí nos ayuda un software, sí ayuda, y mucho. Pero les digo, el CPCAD ayuda mucho por las verificaciones que hace, pero si nosotros tenemos claro el tema desde el primer punto, después tenemos claro el tema de cuándo articulamos la estructura, cómo queremos que se comporte, el análisis estructural completamente claro, el diseño va a ser muy fácil y lo podríamos hacer con cualquier software, con el ETABS, con el SAP, con el Robot. El problema, sí, aquí quizás aclaro algo del CPCAD, aumento de que es bueno para diseñar, pero el CPCAD no es bueno para analizar. ¿Por qué? Porque cuando yo analizo una estructura, me encantaría verlo en 3D, como está aquí arriba, y en 3D ver todos los diagramas que está teniendo, o sea, las solicitaciones que tiene la estructura, de todos los elementos en conjunto. Y para tomar decisiones, a ver, aquí está pasando un esfuerzo de tal forma al otro lado y demás. Pero en CPCAD, ¿qué pasa? Solo en planta puedo ver, indico, quiero ver diagramas de momento, solo esta viga, y ya, perfecto, me muestra algo así. Pero solo de una viga, no puedo ver de más de una viga. O sea, 2 vigas a la vez ya no puedo ver. Y en tema de análisis estructural, no es tan conveniente. Para un edificio no va a haber muchos problemas, pero cuando ya sea estructura algo irregular o diferente a edificio, ya es mejor analizar con un programa que sí nos muestre tridimensionalmente para que tomemos las mejores decisiones. O sea, he entrado, que mi idea al principio del video no era entrar a mencionar programas, pero sí he mencionado programas. CPCAD está bueno para hacer estructuras de hormigón armado convencionales. Pero si ya va a ser estructuras o edificios de hormigón armado que tenga ciertas irregularidades, ya no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque CPCAD no nos hace un buen análisis. Y los otros programas, casi todos los demás, sí hacen un buen análisis. Bueno, pero volviendo al tema del video, tenemos software que nos ayuda al modelo estructural, al análisis estructural, al diseño también. Y el tema 5, detallado.
el detallado o información. Entonces depende, ¿no? Podemos quedar con el cliente de que le presentamos el detallado solo en planos estructurales sin cuantificaciones. ¿Por qué? Porque el cliente puede llegar a indicarnos, bueno, haz un precio más bajo por el cálculo y nosotros nos encargamos de la cuantificación. Bueno, ya depende de cómo se ha acordado con el cliente. Quizás en vez de detallado sería información. La información que se haya acordado. Ese es el quinto y último punto. ¿Por qué? Porque depende de esta información, de la calidad de la información que le demos al cliente, de esa calidad se va a construir la estructura. Para esto, ¿qué programas tenemos? ¿O nos ayudan los programas? Esto, los que han hecho diseño estructural, cuando hacen un modelo de una estructura, asumiremos que no es muy grande. El modelo de estructura lo hacemos en un día. El análisis puede incluir ese día. Lo que es largo es el tema de la información y del detallado. Quizás en muchos casos abarca hasta más del 70% del tiempo tardamos en hacerle la información que en analizar. 70% del tiempo hacer información y 30% hacer el análisis estructural. Y lo más importante aquí, ¿qué es? Primero hacer un buen análisis estructural para hacer la información. Para aquí sí nos sirven muchos software. Uno, por ejemplo, el CIPECAD, que el CIPECAD hace el diseño, análisis más o menos, el diseño lo hace bien y la información que les presenta es muy buena. Lo bueno de utilizar un software, yo recomendaría sí o sí para esto comenzar a utilizar software para dar información. ¿Por qué? Porque como es una etapa muy tediosa de un proyecto, la elaboración de un proyecto, porque hacer planos tienes que hacer 100 vigas, 200, 300 vigas dependiendo del proyecto, hay que dibujarlas y hay que colocar los aceros. Pero si utilizamos un software que es algo automático, que haga eso, entonces nos ayuda mucho. Y para mencionar algunos software que podrían ser de utilidad son, uno, el CIPECAD, que ya les dije que es muy bueno para el diseño y también nos da una información muy buena. ¿Por qué? Porque da planos estructurales, da cómputos métricos, memoria de cálculo. No recomiendo armar una memoria de cálculo directamente del programa, ¿no? Sino cada uno elaborar una memoria y de ahí, del CIPECAD, sacar la información necesaria para ir armando nuestra memoria de cálculo. Luego están los programas ahora como el Revit, el Tecla. Son programas donde podemos introducir, bueno, uno, que modelamos la estructura, los elementos de hormigón armado, nos saca planos, nos saca cortes, nos saca todo. O sea, que la parte tediosa que hablé del 70% de tiempo que nos tomaba, ahora nos va a tomar mucho menos. ¿Por qué? Porque al dibujar en 3D, que prácticamente son programas de dibujo, dibujamos, tenemos la estructura en 3D y ahí le indicamos al programa que comience a sacarnos planos. Si queremos, metemos el armado más, o sea que se meten los aceros y también nos saca planos de acero. Tenemos todo. Como hemos metido a esos programas, hemos realizado el modelado de cada elemento, también tenemos la información. O sea que decimos, ya, indícanos cuántos metros cúbicos, cuánto es el volumen, cuánto es el área de tal elemento. Y nos da. ¿Por qué? Porque no solo hemos dibujado 3D, sino hemos metido información. Bueno, esos programas son parte de una metodología BIM, pero sí ya son muy útiles para que reduzcamos este tiempo. Bueno, más que reducir el 70%, preferible que el diseño estructural se haga en tiempo largo igual, pero demos mucho más tiempo a la estructuración, análisis de cargas, análisis estructural, cambios, volvemos a hacer, hacemos un cambio hasta encontrar una estructura que funcione bien y ya no preocuparnos tanto por el tema de la información. En resumen, ¿qué podríamos decir? Para responder a la pregunta que hemos planteado, ¿qué programa aprendo para diseñar estructuras? Podrías necesitar únicamente un programa, incluso, han visto, con calculadora se podría. Si son edificios, ya el análisis estructural necesitamos un software potente que lo realice. Cualquier software ahora realiza un análisis estructural bueno de una estructura, o sea, de una estructura grande. Hacen análisis no lineal, hacen análisis modal espectral, o sea, para cargas dinámicas de sismos. Cualquier programa nos daría las solicitaciones y con la solicitación nosotros podríamos ir, que sería algo muy bueno que nosotros llevemos a nuestra planilla de Excel o a una hoja de MATCAD y hagamos el diseño ahí. Tedioso, muy tedioso, sí, pero estaríamos controlando todo el diseño como lo hemos hecho. Entonces, con un programa de análisis estructural estaríamos por demás. Si queremos ya ahorrar tiempo en esta parte, que aquí sí, de hecho, para punto 1, 2, 3, 4 es estudiar y
mejor nos vamos a estudiar la parte teórica que aprender varios software. Y para el punto 5, ya, sí, se podría hacer puro AutoCAD, pero también vamos optimizando tiempos con programas. Creo que con todo lo que hemos visto hasta ahora, hemos logrado responder la pregunta que nos hemos hecho al inicio del video. Bueno, más que respondernos, hemos visto la necesidad de replantear la pregunta. O sea, ya no es qué programa aprendo para diseñar estructuras, sino es qué conocimientos necesito aprender o actualizar para hacer un correcto diseño de una estructura. Espero tus comentarios abajo y nos vemos en el próximo video.